Dios Padre misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la vida eterna y la esperanza de los cielos. Señor, Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre, todo su sangre, y nos salvó del infierno y del pecado. Ahora no somos del mundo ni del juicio. Somos hijos de Dios y somos de Dios como hijos de Dios. Y también, Señor, nos ha puesto en la iglesia, que es cuerpo del Señor. Si nosotros estamos sirviendo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como real sacerdocio y como pueblo santo y como pueblo adquirido por Dios, queremos servir a Dios con manos limpias. Señor, guíanos y permítenos más fe y más sabiduría para que podamos adorar a Dios y orando dignamente según la voluntad del Señor. Señor, estamos aquí esta mañana ante tu palabra. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Llénanos con tu palabra en nuestro corazón para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Sabemos que también, Señor, nos limpia por medio de esta comunión. Limpianos y corrígenos según tu voluntad, nuestra actitud de la fe y también nuestra vida cristiana según tu voluntad. Hoy queremos compartir tu palabra, tu enseñanza por medio de esta comunión santa con Señor Jesucristo y con los hermanos. Confiamos en tu mano poderosa, Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a buscar San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 31. San Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hoy en día estamos aprendiendo sobre parábola de reino de los cielos. Sí, semana pasada hemos aprendido sobre parábola de la buena semilla. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este hombre se refiere a Jesucristo y a Dios. Y la buena semilla son los hijos del reino. La Biblia dice, aquí dice, ¿verdad? La buena semilla es singular.
pero los hijos del reino de los cielos son plural. Entonces comienza de una buena semilla, se producen, ¿verdad? Los hijos, muchos hijos del reino de los cielos. Sí, esta buena semilla se refiere también a Jesucristo. Dios sembró buena semilla, que es Jesucristo aquí en la tierra, y llevó mucho fruto. ¿Sí? Los hijos del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Cómo pudieron ser los hijos del reino de Dios? Digamos, por medio de la buena semilla. La Biblia dice, primera de Pedro 1:23, ¿verdad? Siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por el simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio, la palabra del Evangelio de Dios. Ya también nosotros tenemos la buena semilla. La buena semilla es el Señor Jesucristo. Sí, nosotros también hemos renacido por la palabra de Dios, que es el Evangelio. También, sí. Los renacidos son los que han recibido la buena semilla en su campo, ¿sí? Esta buena semilla representa el Evangelio de la salvación. Los salvos son reino de los cielos. Los salvos son reino de los cielos por medio de la buena semilla que el Señor Jesucristo les entregó y permitió. Sí, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están en medio de ellos que tienen la buena semilla. Entonces, la buena semilla es más importante, la más importante que la obra, que los frutos. El que no tiene esa buena semilla no puede llevar buenos frutos. Sí, la buena semilla es singular. Aquí en el mundo no hay mucha buena semilla, solo una. No hay mucha buena semilla, solamente una, ¿verdad? Es Jesucristo, como el grano de trigo. La Biblia dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si muere, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesucristo vino al mundo como un grano de trigo. Sí, esta semilla también es único, solo uno. Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos. Ya llevó muchos frutos que son salvos, son hijos, ¿verdad? Son hijos de Dios. Entonces, este evangelio es la palabra del Señor Jesucristo y la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El evangelio de la gracia de Dios fue hecho por medio de la muerte del Señor y su resurrección. Nosotros ya hemos recibido la vida nueva por medio del grano de trigo, por medio de un grano de trigo. Así podemos pensar, sí, aquí dice San Mateo
13, versículo 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aquí también está comparando, ¿verdad? El Señor, el reino de los cielos con un grano de mostaza. Aquí también singular, como un grano de mostaza. Un grano de mostaza, un grano de trigo y una buena semilla. Esta buena semilla, también aquí en la tierra hay solamente una buena semilla, que es el Señor Jesucristo. No son dos, uno. Aquí en la tierra solamente hay un camino para llegar al cielo, solo uno. Así como sabemos y conocemos. Muchos dicen, ¿verdad? Sí hay mucha manera para llegar al cielo. Por aquí, por allá, no, solo uno. Solamente por medio del Señor Jesucristo y por medio del Evangelio, de la gracia de Dios, pueden llegar al cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente por medio del Señor Jesucristo podemos llegar al reino de Dios. Única manera. Jesucristo es el camino, único camino, ¿sí? Para llegar al reino de Dios, no hay otro camino. Sí, Jesucristo es la verdad, única verdad para llegar al reino de Dios. No hay otra verdad para llegar al cielo. Jesucristo es la vida, o sea, la vida eterna. ¿Sí? Así Jesucristo nos compartió su vida eterna por medio de su muerte. Sí, ahora podemos decir que ya tenemos la vida del Señor Jesucristo. ¿Qué es? La vida eterna. Vamos a buscar Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no hay otro nombre para que podamos ser salvos. Solamente uno, ¿verdad? Se llama Jesucristo. Solamente por medio del Evangelio, de la gracia de Dios, solamente por medio del Evangelio verdadero. Si no hay otro Evangelio, digamos, no hay otro Evangelio, no hay otro camino, no hay otra verdad para ir al cielo. Solamente por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por medio del Evangelio que Dios nos permitió por el Señor Jesucristo. Excepto el Evangelio del perdón del pecado, ¿cómo podría obtener la seguridad para ir al cielo? No hay otra manera. Solamente por medio del Evangelio del perdón del pecado. Sí, San Mateo capítulo 13, versículo 32, dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol,
de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Sí, de esta pequeña semilla, ¿verdad? De esta trigo de mostaza, ya salió un árbol y grande, ¿verdad? Grande. Se hace árbol. Aquí en el mundo sí hay muchos árboles, muchos tipos. También cada árbol lleva sus frutos propios. Pero este árbol que salió de la buena semilla, que salió de un grano de trigo, de un grano de mostaza, como parábola, ¿verdad? Sí, se llama el árbol de la vida, el árbol de la vida. Aquí en la tierra, Dios solamente nos permitió un árbol de la vida. Este árbol de la vida sí había en el huerto de Edén, en el principio. Y también había el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Pero Adán y Eva ya comieron, ¿verdad? El fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Ya fueron rechazados del huerto de Edén. También sí Dios permitió túnicas pieles. Dios los vistió, ¿verdad? Por túnicas de pieles. Se refiere la salvación. Y también había el árbol de la vida en medio del huerto de Edén. Pero ellos, como comieron, ¿verdad? Otro fruto del árbol. Se llama el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Aquí en la tierra también hoy en día sí hay muchos árboles, pero ya nosotros solamente vamos a tomar fruto del árbol de la vida cada día. Ya tenemos la vida eterna por árbol de la vida. Nosotros estamos permaneciendo en el árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo. Sí, también podemos pensar que a Satanás preparó otro árbol, otros árboles. Satanás preparó otras semillas. Aquí dice, ¿verdad? Vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Las aves del cielo se refieren a Satanás. Hoy vamos a aprender esto. Donde hay la obra del Evangelio de Dios, también sale la obra de Satanás. Sí, así el Señor Jesucristo nos enseñó como parábola del reino de los cielos. Sí, Satanás es como el príncipe de la potestad del aire, la Biblia dice. Así Dios permitió a Satanás la potestad del aire para gobernar este mundo. Por eso aquí también dice, ¿verdad? Las aves del cielo, del aire, vienen a este árbol y hacen nidos en sus ramas. Y también, versículo 4, sí hemos aprendido, ¿verdad? Mateo 13, 4 dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves, dice. Vinieron las aves y la comieron. Estas aves, sí, se refiere a Satanás. Vamos a buscar San Marco, capítulo 4, versículo 15.
San Marcos capítulo 4, versículo 15, y también nos dice interpretación de parábola de buena semilla, como parábola de sembrador. 15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí, como dice exactamente, enseguida viene Satanás. Ya lo quitó y como no tiene, ¿verdad? Ya no tiene. Sí, podemos pensar así, donde hay la obra del Evangelio de Dios, en medio del árbol de la vida también viene Satanás. Puede hacer, sí está haciendo sus nidos. ¿Qué quiere decir esto? Sería la obra de Satanás. Ya recordemos esto. Sí, Satanás está gobernando, ¿verdad? Este mundo, dirigiendo también este mundo. Pero también en medio de la iglesia, Satanás también está andando, haciendo algo, añadiendo algo. Es muy como, ¿cómo se llama? Muy como difícil, ¿verdad? Para entender, ¿verdad? Pero sí, la Biblia dice, muy complicado. Sí, Satanás está también trabajando en medio de la iglesia. Sí, podemos ver mucha iglesia, en medio de ellos también, si hay una obra de Satanás, ya vamos a distinguirlo. Sí, el Señor Jesucristo y Dios como labrador está sembrando la buena semilla por medio de la iglesia en su campo. Pero Satanás está sembrando también la cizaña en su campo. O sea, en campo de Dios, ¿verdad? San Mateo capítulo 13. Semana pasada hemos aprendido esto, versículo 24 y 25. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este enemigo se refiere también a Satanás. Sí, Satanás está trabajando, ¿verdad? Está trabajando contra Dios, contra la obra del Evangelio. Sembrando, aquí dice, sembrando cizañas entre el trigo, sí, entre los salvos también, en medio de la iglesia. Por ejemplo, sí, en ese mundo, si hay mucha iglesia católica, pentecosta, la iglesia cristiana, si hay mucha doctrina, parece que son la iglesia, pero también Satanás está sembrando en medio de ellos la semilla de Satanás. Se llama, como aquí dice, ¿verdad? Cizaña. Entonces, otra iglesia, ¿cuántas cizañas tendrían? Y también, ¿cómo podemos distinguir el trigo y cizaña? ¿Cómo podemos distinguirlo? Esto es cizaña o trigo. Ya vamos a distinguirlo
¿Sí? Por favor. Primero, por la palabra. Por la palabra podemos distinguir si tiene la buena semilla o no. Si tiene buena semilla, parece como si va a llevar buenos frutos. Pero el que no tiene esta buena semilla, parece que es cizaña. Así podemos distinguir por la palabra del Evangelio. El que no tiene buena semilla, ¿cómo podría llevar buenos frutos? El buen árbol, ¿verdad? Se refiere a Jesucristo. Nosotros solamente debemos permanecer en el buen árbol, como árbol plantado junto a corriente de agua. Así como Dios nos cuida, nos ayuda, nos protege para que podamos llevar buenos frutos en medio de nuestro tiempo. Sí, muy similar. Como parece que tiene buena semilla, pero ya vamos a ver, hay que ver si hay si hay otro Jesús, si hay otro Espíritu y otro el Evangelio. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Si Jesucristo está hablando parábola del reino de los cielos, pero está hablando sobre la obra de Satanás en medio de la obra del reino de Dios. Sí, hoy en día sale así, juntos. Sí, es así, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Sí, en medio de la iglesia de Corinto, los hermanos de Corinto ya aceptaron, ¿verdad? Aquí dice, recibieron otro Jesús y otro Espíritu y otro Evangelio. Sí, son salvos, son salvos. También podría recibir otro Jesús. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Pero también podría ocurrirse así. En medio de nosotros también. Digamos, la salvación no se pierde, pero se confundirá mucho y como sería muy complicado. Les cuesta mucho para llevar buenos frutos por medio de estas causas malas. Entonces nosotros ya vamos a distinguir y como tener buen camino, buena dirección. Una iglesia madura, una fe como madura, ¿verdad? No va a permitir estas cosas malas, falsas. Sí, la iglesia madura, que ha crecido ya bien, ¿verdad? Sí puede distinguir. Sí, vamos a seguir adelante aprendiendo la palabra y recibiendo el crecimiento de la fe del Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Ya vamos a crecer, ya estamos, ¿verdad? Así en un proceso de crecer, ¿sí? También para distinguir estas cosas. Por ejemplo, vamos a ver cuál.
como cuál evangelio es como sería otro evangelio. Por ejemplo, si Jesucristo pagó nuestro pecado pasado, presente y futuro. Ya Jesucristo cargó nuestro pecado, todo nuestro pecado. Jesucristo derramó toda su sangre por medio de, por causa de nuestro pecado. Pero mucha iglesia no enseña esto y pidiendo arrepentimiento. Pide para poner énfasis en arrepentimiento. Si quien podría ser justificado por medio del arrepentimiento exacto. Pregunto, ¿quién podría ser salvo por medio de su arrepentimiento exacto y correcto? Arrepentirse sería dejar como las cosas malas, ¿verdad? De su pensamiento, de su corazón y de actitud, de su vida. Tiene que como dejar todo. ¿Quién podría dejar así como perfectamente? Nadie. Si nadie puede ir al cielo por medio de su arrepentimiento. Nadie puede cumplir un arrepentimiento exacto. Pero sí, como está pidiendo, sin como enseñar sobre el perdón del pecado eterno. Se llama eterna redención. Mucha carga, ¿verdad? Mucha carga. Sí, es cansado. ¿Cómo podría cumplir así? Algunos dicen, para como limpiar su pecado, tiene que orar. Tiene que orar. Entonces, según su oración de arrepentimiento, podría lavar su pecado. Entonces, si no ora, ¿verdad? No puede recibir perdón. ¿No es así? Nadie puede ser salvo por la oración de su arrepentimiento. Esto es como una manera propia de hombre. Si nosotros estamos creyendo en la salvación que Dios nos permitió, ya Dios perdonó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Hasta la muerte, ¿sí? También hasta eternidad. Por eso muchos se están preocupando por su salvación que se perdería por sus errores. Si no ora bien, si no lleva bien su vida, entonces no puede. No es así. ¿Sí? Mucha iglesia también está enseñando la salvación que se perdería por sus pecados que está cometiendo, que también podría cometer. Entonces, ¿quién podría cumplir la salvación sin pecar? Jesucristo cargó nuestro pecado, pasado, presente y futuro. La salvación que se perdería por sus errores, ¿verdad? No es la salvación, sería otro evangelio. Sí, ¿cómo podríamos recibir esta salvación eterna? Digamos, por medio del evangelio, de la gracia de Dios, por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Se llama perdón del pecado. Se llama la gracia del perdón del pecado. Alguno también dice, como quiere, ¿verdad? Añadir en la salvación su obra. ¿Verdad?
si quiere añadir su obra en la salvación. ¿Para qué? Para cumplir la salvación. Quiere llevar los dos, la obra de Dios y su obra. Entonces, si le falta su obra, entonces no puede cumplir la salvación. Eso también otro evangelio, otro Jesús. Jesucristo ya pagó todo nuestro pecado, pero algunos, ¿verdad?, enseñan que Jesucristo pagó nuestro pecado solamente pasado. Ya nosotros debemos resolver estos pecados que estamos cometiendo. ¿Cómo podría resolver estos pecados? Presente, futuro. No puede. Sí, la Biblia dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obra está muerta. Es cierto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no tiene la obra? O sea, frutos. Parece que ya está muerto su semilla. Entonces ya no tiene la semilla, la buena semilla. Por eso no sale. Entonces quiere como negar su salvación. ¿No? Sí, recibimos buena semilla. Entonces, ¿por qué no sale? Frutos. Hemos aprendido 4 tipos de campo, ¿verdad? Sí, en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra vida cristiana, también sale piedras y endurecimiento. Sale así, y también sale espinos y hierbas malas. Es muy complicado. Hay que ordenar estas cosas en nuestro corazón para llevar buen fruto. Pero si como quiere desamparar su campo, su vida cristiana, como no tiene interés de guardar y ordenar su vida, ya no puede llevar buen fruto, ¿verdad? Aunque tiene buena semilla. Entonces, si esta palabra también está exhortándonos, la fe sin obra está muerta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ya tiene que levantarse de nuevo para obedecer. Según la palabra, ¿sí? Vamos a seguir adelante según buena semilla. Si muchos están confiando en su obra buena, ¿por qué? Si mucha iglesia enseña así, entienden así, parece que tiene otro evangelio y otro Jesús. No puede llegar al reino de Dios. Nadie, ¿verdad? Si tiene buena semilla, si sale buen fruto. Pero algunos, si quiere como confiar en su obra buena para ser salvo, añadiendo en la sangre del Señor su obra buena y su justicia, va a caer pronto. No es bueno. Así están confiando en otro Jesús, ¿verdad? En otro evangelio. Solamente por medio de la justicia de Dios. Solamente por medio de la sangre del Señor Jesucristo podemos ser salvos y llegar al cielo. Según esta buena semilla, también podemos llevar buenos frutos. La salvación es regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es don de Dios, no de nosotros. Por la gracia somos salvos. Así recibimos buena semilla, ¿verdad? Estamos en el buen árbol. Según tiempo, también podemos llevar buen fruto. Con otro evangelio, con otro Jesús, no puede ir al cielo. Versículo 13,
al 15 dice, versículo 13, segunda de Corintios 11, versículo 13 y 15, al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En aquel tiempo de los apóstoles también había falsos apóstoles, ¿verdad? Como una obra de ángeles, pero era falsa. Aquí dice, no es maravilla, no es extraño. ¿Por qué? Si Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, según nuestra como punto de vista, ¿cómo podría distinguirlo? Así como se ve una obra de ángel de luz. Es malo, parece muy bueno. Pero la Biblia dice, sería falso. Si hay muchos, entonces ¿cómo podemos distinguirlo? Digamos, por la palabra, ¿sí? Por la palabra. Entonces, el que no tiene la palabra verdadera en su corazón no puede distinguir. Ah, ¿qué es esto? Es correcto, es bíblico. En medio de la historia del mundo, también Satanás, sí, añadía, ¿verdad? Añadía muchas veces, sí, está añadiendo, haciendo algo en medio de la obra del Evangelio de Dios para llevar muchas almas al infierno. Está engañando. Así Jesucristo está hablando sobre la obra de Satanás mientras explicaba, ¿verdad?, sobre el reino de los cielos. Así salen los dos. Sí, deberíamos cuidar también y también debemos distinguirlo. Solamente por medio del evangelio verdadero, ¿sí?, podemos distinguir. Si hay mucha palabra, pero el que no tiene el evangelio verdadero no puede distinguir, como parece igual. Ya está hablando una buena palabra, pero si no habla, ¿verdad? Si no habla el evangelio verdadero, no es bueno. Por ejemplo, hoy en día en internet, en YouTube sale mucho video del señal del fin del siglo, dando como miedo, ¿verdad? Sí, dando una advertencia, como si quieres como enseñar la venida del Señor, si así está cerca. Mire estas señales. Es cierto. Por eso, ¿cómo podemos preparar la venida del Señor? No habla, no explica. No dice el Evangelio de la gracia de Dios. Solamente dando una interpretación, una explicación de una profecía, de señales, pero no habla sobre la manera de ser salvo. ¿Cómo podría preparar? Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. 13 y 14 dice sobre el Evangelio de la salvación.
Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hacia la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí, el apóstol Pablo envió su carta a los salvos que vivían en Efeso. Sí, envió su carta, ¿verdad? Como la Biblia a los salvos de Efeso. Ellos también han recibido, ¿verdad?, el Espíritu Santo de la promesa como un sello. ¿Cómo? Aquí dice, por el oír. ¿De qué? De la palabra de verdad. Ah, sí, aquí hay mucha palabra de verdad, pero sí hay también la palabra del Evangelio de la salvación. Habiendo creído en él, ya fuisteis sellados. Fuimos sellados también por medio de la palabra del Evangelio de la salvación. Así confiamos, ¿verdad? En que ya tenemos sellos del Espíritu Santo. Es cierto. Por eso el que no tiene la palabra del Evangelio de su salvación, parece que no tiene seguridad ni el Espíritu Santo. Si habla algo de la obra de Dios, ¿verdad? De como palabra, pero si no tiene esta palabra del Evangelio de la salvación, o sea, ¿verdad?, el perdón del pecado, falso. No podemos estar de acuerdo sobre su salvación. Preocupación, ¿verdad? Preocupado. Aquí dice, nuestra herencia es el reino de los cielos. Así ellos tienen la promesa de la herencia de reino de los cielos. Jesucristo nos compró por precio de su sangre. Y también aquí dice, el Espíritu Santo es arras, dice, ¿verdad? Es arras. Arras es garantía. Es como una garantía y como una fianza. Jesucristo es nuestro abogado, ¿verdad? Abogado. Nuestra garantía, nuestra fianza de la salvación. Así es, Cristo nos permitió seguridad de la salvación por medio de su sangre. Digamos, Jesucristo pagó nuestro pecado por su sangre y resucitó de los muertos para entregarnos su justicia. Ahora, sí podemos decir que estamos en el Señor, que es la justicia de Dios. Tenemos la justicia de Dios. Sí, en el Evangelio, ¿ya?, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y el Espíritu Santo es nuestra garantía de la salvación. Así estamos en el Señor, en el Espíritu Santo. Así podemos entender y solamente sí, vamos a gozar por medio de la salvación, en medio del Señor, ¿verdad? En medio de la seguridad, por medio de la libertad. Sí, gozamos. Damos la gracia, gloria y alabanza al Señor por la salvación. Esto es nuestra vida cristiana. No hace falta como preocuparse por las cosas del mundo,
ni por el pecado, sino ya vamos a esforzarnos, procurarnos, seguir adelante, confiando en Dios, en el Señor, en la palabra. ¿Sí? Dice, ¿por qué nos salvó, verdad? Aquí dice, para alabanza de su gloria. ¿Sí? Los salvos están alabando, dando alabanza a Dios por su obra, por su obra. No moriré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino viviré y contaré las obras de Jehová. Sí, vamos a anunciar y publicar y contar, también alabar la obra de Jehová. Entre muchas obras de Jehová, ¿sí? La salvación es la mayor. La salvación. Versículo 7, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, o sea, en el Evangelio, ya tenemos redención, eterna redención, por su sangre, el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia. Sí, Dios tiene mucha riqueza de la gracia y del amor. Según su misericordia, así Dios nos salvó, nos permitió potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Así tenemos el Espíritu Santo como arras, como garantía. Jesucristo está con nosotros como abogado. Ya tenemos mucha seguridad. Sí tenemos mucha seguridad y confianza. Jesucristo pagó nuestro pecado por su sangre. Ahorita, digamos, no se queda nada para pagar como un pecado, ¿verdad? Si no tenemos deuda de pecado, Jesucristo lo pagó todo. Hebreo capítulo 10, vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18. Estamos, ¿verdad? Cada vez estamos meditando sobre el Evangelio verdadero. ¿Qué es el Evangelio verdadero? Así Dios me permitió seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en el Evangelio. Sí, mucha palabra. Aquí Hebreos 10, 17, 18 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado, ya suficiente. Una vez para siempre, así es, Cristo vino al mundo por un sacrificio de pecado. No hay más ofrenda por el pecado, por mi pecado. Ya, Jesucristo pagó por su ofrenda, ¿verdad? Sería la ofrenda del pecado, era su cuerpo, era su sangre. Así Jesucristo entregó su cuerpo, su vida a la muerte, en la cruz, a la cruz. Así pagó una vez para siempre. Si nunca más me acordaré. Jehová dice, Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
rebeliones. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están bajo la gracia, ¿verdad? Para ellos no vendrá condenación, ninguna condenación. ¿Por qué? Así es, Cristo pagó nuestro pecado. Por eso nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por medio del Evangelio, por medio del Señor Jesucristo. Ya somos santos, justos, limpios, por medio del Evangelio. O sea, por la obra del Señor Jesucristo. Jesucristo, por su muerte, pagó nuestro pecado. Ya no tenemos pecado. Así podemos confiar. No hay más ofrenda por mi pecado. Ya Jesucristo pagó una vez para siempre. Esto es el Evangelio verdadero. Sí hay mucha palabra que nos da más confianza y seguridad. Pero mucha iglesia no está enseñando estas enseñanzas sobre eterna redención. Entonces, ¿qué está enseñando? Sería otro evangelio. Sería otro Jesús. No está bien. Sí, no queremos juzgar, ¿verdad? Toda la iglesia, ¿no? No para juzgar a ellos, sino para ver si nosotros, los salvos, ¿verdad? Los salvos debemos distinguir la palabra, sus fe. Sí, según sus conocimientos, sí podemos ver sus fe. Ya nosotros somos linaje escogido por medio del Señor Jesucristo, pueblo adquirido por Dios, por la misericordia de Dios. Aquí dice también, ¿para qué nos salvó, verdad? ¿Para qué nos salvó? Primera de Pedro 2:9 dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar, para que podamos anunciar las virtudes. ¿Qué virtud? ¿Verdad? O sea, la obra de Dios. ¿Qué obra? O sea, el Evangelio. Ya vamos a anunciar el Evangelio de Dios. Serían las virtudes de Dios. Así Dios, ¿verdad? Nos llamó al Señor, Dios nos llamó a la comunión, Dios nos llamó al Evangelio de la gracia de Dios y después ya quiere enviarnos, ¿verdad? Yo os envío, dice Jesucristo, dice. A ti, Padre Dios me envió, así también yo os envío. Así Jesucristo nos permitió la buena semilla, el Evangelio verdadero. Jesucristo vino al mundo como sembrador que tiene buena semilla. Ya sembró, aquí en la tierra llevó mucho fruto. Nosotros, ya ahora Dios quiere enviar, ¿verdad? A los salvos que tienen buena semilla, a más almas perdidas. ¿Para qué? Para que puedan conocer y creer y ser salvos. Y ahora esto es nuestro trabajo, nuestra obra, que el Señor Jesucristo nos cargó. Ya vamos a ver San Mateo capítulo 13, versículo 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina
hasta que todo fue leudado. Sí, Jesucristo está hablando sobre parábola del reino de los cielos. Pero aquí también poco extraño, ¿verdad? En la Biblia siempre le presenta la levadura pecado. La levadura le presenta pecado. Se revela pecado. Nunca ha usado sobre una cosa buena, levadura. Entonces aquí también no podemos ver una cosa buena, no. Aquí dice 3 medidas de harinas. 3 medidas de harinas se refiere a los salvos, o sea, se refiere a la iglesia. Así podemos ver. Está explicando, ¿verdad? Sí, cizaña, como las aves del aire. Y también aquí está hablando sobre la levadura. ¿Qué quiere decir esto? También testifica la obra de Satanás en medio de la obra del Evangelio. Sí, aquí dice escondió en 3 medidas de harina. ¿Por qué escondió? ¿Verdad? Levadura. En secreto ya quiere añadir y esconder la obra de Satanás. ¿En dónde? En medio de la obra del Evangelio de Dios. Así sale. Pero los salvos debemos distinguir esta obra mala en medio del Evangelio. Los salvos que tienen la palabra verdadera del Evangelio, sí deben distinguirlo. Esta palabra es bueno, esto también, ya todos son buenos. No es así. Mire, Satanás está trabajando duro, ¿verdad? Escondiendo la levadura en medio de la obra del Evangelio de Dios. El que no distingue va a seguir a esta obra, ¿verdad? Va a perder, digamos, la salvación no va a perder, pero ya va a perder su vida cristiana en vano. No se sirve nada. Pobrecito. Si Dios, como es Satanás, no puede arrebatar la salvación de los salvos, pero sí puede como destruir la vida cristiana de los salvos. Sí, debemos cuidar mucho por el pecado, por otra enseñanza. Aquí también los salvos de Corinto, ¿verdad? Recibieron otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Sí, es complicado para llevar fruto. Como discutiendo, ¿verdad? ¿Cuál es correcto? El que no sabe va a discutir mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sí, vamos a crecer poco más en la fe por medio de conocimiento de la palabra, con corazón humilde, no con corazón duro, como junto al camino, ¿verdad? No, vamos a preparar nuestro corazón suave y humilde, ¿sí? Para que puedan recibir la palabra de Dios como una buena semilla. Él va a crecer rápido, no duraría mucho tiempo. Ya vamos a buscar 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Sí, está hablando ¿a quién? A los salvos, a los salvos, a los que tienen la buena semilla, a los que tienen buena masa como criatura nueva, ¿verdad? Dice, limpiaos de vieja levadura, de vieja levadura. ¿Qué quiere decir? Ya tiene la vieja levadura. Pero aquí también dice, ya sin levadura como sois. La palabra dice, ¿verdad? Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros estamos limpios por la palabra, también dice, ya tiene la vieja levadura. ¿Qué es esto? Sí, un carácter de pecado. Una semilla mala, ¿verdad? Así tenemos. Sí, tenemos buena semilla y también tenemos como una semilla mala. Sí, tenemos dos caracteres. Es una lucha, es cierto. Pero sí, vamos a seguir luchando. Vale la pena lucharlo contra el pecado. Así Dios nos permitió un proceso de la vida cristiana. El que no quiere luchar va a como permanecer en el pecado, ¿verdad? Va a permanecer en el pecado. El que quiere luchar hasta la sangre, si él podría llevar su vida cristiana, bien. Si tenemos la vieja levadura. La levadura se refiere al pecado. Parece que como muy pequeña, ¿verdad? Una levadura como polvo. Pero se extiende muy rápido, se crece muy rápido. Se prospera muy rápido, ¿verdad? Hace una masa más grande, así. Era pequeña, chiquitita, pero con levadura se crece así. Esto es como función de la levadura. Por eso nosotros ya no desmayemos un pecado pequeño. Ya vamos a limpiar cada día, tratando de limpiarlo, ordenarlo, ya seguimos adelante. Es importante. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Para que podamos reflexionar nuestra vida, cómo estamos, cómo estoy, según la palabra. Sí, nos falta mucho, es cierto. Es muy complicado, ¿verdad? Para llevar bien la vida cristiana, es una guerra. Algunos dicen, estoy cansado. No, tiene que desmayar, ni atrasar. Ya vamos a seguir juntos. Adelante, como peleando contra el pecado, contra el deseo del mundo. Vale la pena pelear. Sí, según nuestra obra, Dios nos recompensará. Sí, Dios le ayudará a los que quieren pelear. ¿Me explico? El que no quiere pelear, ya como soltando su corazón, él no puede recibir ayuda de Dios. El que quiere como pelear contra el pecado, sí, Dios le ayuda, le apoya, le da apoyo, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos como nueva masa, como criatura nueva, pero también si tenemos la vieja levadura. Así, la obra de Satanás está en medio de la obra de Dios, como una levadura. Se crece muy rápido. Y parece que sí es muy grande, ¿verdad?
pero por causa de levadura, así han crecido. Si hay mucha iglesia muy grande, se creció muy rápido, pero sí tal vez podría tener levadura. Se formó muy grande, ¿verdad? Pero tal vez por causa de la levadura. Así hay la obra de Satanás en medio de la obra de Dios. Sí, seamos hechas nuevas cada día. Somos nuevas, somos nuevos, nuevas masas, pero seamos hechas nuevas cada día por medio de la palabra y por medio de la comunión. Sí, es muy importante y necesario. Sí. Porque Satanás está trabajando duro cada día, sembrando cizañas, como sembrando espinos, sembrando las semillas malas de otro evangelio, de otro espíritu, de otro Jesús. San Mateo 13, versículo 33 dice, yo repito, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue reudado. Aquí dice, hasta que todo fue reudado. Reudar es como fermentar, ¿verdad? Sí, como se crece muy rápido, se hace muy grande, pero sí, no son buenos. Para hacer pan, ya, sí, podríamos como aprovechar, pero en medio de la obra de Dios también se hace. Hace así, sale así, parece, ya, mucha iglesia. Entonces, muchos salvos, muchos pueblos de Dios. No, aquí dice, ¿verdad? Sí, son pocos los salvos. La Biblia dice, son pocos. En medio de la historia de la iglesia, fue como leudado. Está fermentada. Vamos a buscar San Lucas 13, capítulo 13. San Lucas capítulo 13, versículo 18 al 21. Aquí también sale el mismo contenido que San Mateo capítulo 13. Lucas capítulo 13 dice, y dijo, 18, ¿verdad? Versículo 18. Y dijo, ¿a qué es semejante al reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Hasta que todo hubo fermentado. Sí, en medio de la obra del Evangelio de Dios, también sale la obra de Satanás. Sí, está como mezclando, ¿verdad? Añadiendo otro Jesús, otro Evangelio, otra enseñanza. Así está mezclado.
está fermentada. Así, ¿verdad? Versículo 23 y 24 dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí alguno preguntó al Señor, ¿verdad? Al Señor. Son pocos los que se salvan. Sí, son pocos los salvos. Cristo dijo. 25, versículo 25 al 27 dice, después que el padre de familia se huya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Ellos no pasaron la puerta angosta. ¿Sí? No pueden estar con Dios. No puede entrar el reino de Dios. También no han recibido la buena semilla, que es el evangelio verdadero. Sí, es así. Parece que tiene buena experiencia. Dice, delante de ti hemos comido y bebido. Y en nuestras plazas, sí, nos enseñaste. Usted no me conoce. Pero dice, no sé de dónde sois. ¿Por qué dice así? Parece que tiene buena experiencia, ¿verdad? Pero parece que no ha recibido la salvación. ¿Por qué? También por las buenas semillas. Aunque tiene una obra, aunque tiene un frutos, pero Dios va a preguntar, ¿de dónde sois? ¿De dónde sale estos? ¿De dónde llevó? Va a preguntar Dios. Sí, según nuestra manera, sí podríamos llevar algunos frutos, pero Dios va a preguntar, ¿de dónde sois? ¿De dónde son? Nosotros primero vamos a confiar en la palabra y después sí podemos llevar buen fruto según la palabra. La salvación es como la más importante, ¿verdad? La salvación. Y después de la salvación también vamos a tratar de llevar buen fruto según buena semilla. A través de la buena semilla. Cada vez vamos a confirmar nuestro camino. ¿Cómo estoy? ¿Verdad? ¿Cómo estamos? Cada vez nosotros estamos confirmando. La Biblia dice, examinaos si estáis en la fe por medio del Evangelio, por medio de la palabra, probaos. Sí, nosotros estamos probando, ¿verdad? Cada día por la palabra, para dudar, ¿no? Para que podamos tener más fe. ¿Son pocos los que se salvan? Sí, son pocos los salvos. Sí, vamos a tratar de como aprender un poco más la palabra, ¿verdad? San Mateo capítulo 22, versículo 14. San Mateo 22, versículo 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos.
Digamos, Dios llamó al mundo por el Evangelio. Dios está llamando a todos, pero dice, son pocos escogidos. Ya fuimos escogidos, ¿verdad? Por el Evangelio, por medio del Señor Jesucristo. Si tiene como fe de esto, sí tiene que permanecer en el Señor. Fuimos escogidos. Son pocos, ¿verdad? Escogidos, los escogidos. También ya sabemos que tenemos un tiempo poco más ¿de qué? De trabajar, seguir adelante predicando y o sea sembrando la buena semilla a más almas que lo tienen. ¿Qué es la vida cristiana? Sí, estamos pasando un tiempo de cuarentena, mucho tiempo estamos así, pero sí también tenemos el tiempo de trabajar. Aunque tenemos también un peligro de virus. Si no se ve esta cosa, ¿verdad? Qué complicado, qué terrible. Pero también queremos trabajar por el Evangelio. Sí, vamos a ver cómo nos ayudará Dios. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por medio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Sí? También hoy hemos escuchado sobre la obra de Satanás. Jesucristo está explicando la obra de Satanás en medio de la obra del Evangelio de Dios, en medio de la iglesia. ¿Sí? Ya vamos a cuidar mucho, ¿verdad? Esforzándonos también a permanecer en medio de la comunión, o sea, en medio de los salvos. Sí, somos muy débiles, no tenemos poder, solamente por medio de la comunión, por medio del Evangelio Santo, sí podríamos aprovechar nuestra vida digna, según la palabra de Dios. ¿Sí? Mucho ánimo, hermanos, y vamos a invitar las almas perdidas entre familiar, ¿sí? A sus conocidos, a sus amados. Ya, hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos la buena semilla que es el Evangelio de la gracia de Dios. Jesucristo vino al mundo como el grano de trigo y murió en la cruz y nos permitió su vida eterna. Ahora sabemos que somos salvos y tenemos la vida eterna por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Así tenemos pacto eterno de nuestra salvación conforme a la palabra de Dios y también queremos seguir adelante como hijos de Dios. Queremos sembrar la buena semilla a las almas perdidas. Señor, ayúdanos para que podamos tener fortaleza y más fe y para predicar tu evangelio. Hoy también por medio de esta comunión te damos gracia, gloria y alabanza todo al Señor. Y gracias, Señor, por medio de esta comunión y con la palabra digna. Solamente confiamos en tu mano poderosa y en tu palabra preciosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.